Para el día de hoy vamos a dejar Efesios y nos vamos a centrar en Mateo capítulo 28, pasaje conocido como la Gran Comisión. ¿Sí? Mateo capítulo 28, comenzando con el versículo 16, se nos dice de la manera siguiente. Mateo, capítulo 28. Versículo 16 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Recuerda usted, ya Judas había muerto, le había quitado la vida, quedaban los 11. Ya Jesús había sido crucificado, sepultado y resucitado. A estas alturas, Jesús ya estaba cerca para ascender al cielo. Y en ello ya había pedido a sus discípulos que vengan hacia él, ¿sí?, en Galilea. Y en el versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y es que, entiéndase, uno se pregunta, ¿cómo es que dudaban esta gente, los discípulos de Jesús, aún después de haberlo visto ya resucitado? Es que ver a Jesús aún con estos ojos muy humanos y siendo ya él en un estado de glorificación, no era fácil. No nos pongamos en jueces de los discípulos, porque quizás usted también se ha dicho: ¿qué es eso? ¿Qué cosa es? Total, eso no es. Pero eso es lo que pasó. Algunos dudaron, o quizás la palabra también pueda ser simplemente se asombraron, ¿no? De cierto ver a Jesús como estaba, ¿no?, glorificado. Pero en fin, con eso Jesús les dice en el versículo 18: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, eso es lo que ocurrió en este momento. La Biblia nos enseña muchísimas cosas respecto a evangelismo. Pero entiéndase que el cristianismo en sí no es un asunto de hacer cosas. El cristianismo en sí es un asunto más de ser el resultado de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Si me dejan entender, eso es cristianismo. Y todo lo que embarca el cristianismo es eso. Aún el evangelismo. El evangelismo no es un asunto de hacer, programar. Es un asunto de ser el resultado de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y eso creo que lo estamos dejando muy de lado. Por ejemplo, cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, Jesús dice que la semilla era la palabra. ¿Correcto? Eso es lo que dice. La semilla era la palabra del reino, la palabra de Dios. Pero cuando Jesús enseña la parábola del trigo y la cizaña, sabemos quiénes eran la cizaña, el malo, pero luego dice que la semilla que se siembra y que produce lo bueno son los hijos del reino. Hermano, entienda eso. Usted y yo somos evangelismo. La iglesia del Señor es evangelismo. El tema es que nosotros no entendemos muy bien esto. ¿Cómo es
filosofía lo enseña y eso es lo que deseo que nosotros comprendamos. Va más allá de simplemente hacer. Cristianismo, el evangelismo dentro de ello, entienda, es un tema de ser. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro sanaron al paralítico en la puerta del templo? No se acuerda. Está en Hechos. Lea su Biblia. Sí, primero. O sea, Pedro y Juan no dijeron, oye, mira, ¿qué tal? Si vamos, allá hay un paralítico, lo sanamos al paralítico y la gente nos va a escuchar a nosotros. No. Pedro y Juan lo hicieron. Para Pedro y Juan no fue una estrategia. Pedro y Juan simplemente fueron en las cosas que eran su costumbre ir al templo. Y pasando por allí encuentran a este hombre que era un paralítico y este hombre pedía limosnas. ¿Qué hace este hombre? Lo mira a Pedro, perdón, y le dice, oye, una monedita, porque eso es lo que hacía. Y Pedro se saca de los bolsillos y dice, no tengo dinero. Repito, Pedro y Juan no habían pensado en hacer algo con él. No era una estrategia, era simplemente su estilo de vida. Pero cuando Pedro está con el hombre, el Espíritu del Señor lo usa y le dice, no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesús te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y andó. Adivinen qué hizo la gente que estaba alrededor. Se asombró. Y Dios utilizó a Pedro para que pueda hablar de Jesucristo. Hermanos, evangelismo, más que simplemente hacer, es un asunto de ser. Iglesia, eso es lo que somos. Y eso es lo que enseña Jesucristo también acá. Cuando por lo menos nosotros notamos, y Jesús en el versículo 18 se acercó y les habló diciendo, mire usted, esta palabra acercarse no era una palabra religiosa, pero era una palabra muy interesante que sí se utilizaba así para cosas, sobre todo, cosas importantes, cosas que requerían de atención. Se dice que, mire usted, 52 veces este verbo se utiliza en el Evangelio de Mateo. Se utiliza 52 veces, pero solo 2 veces refiriéndose a que Jesús se acerca a alguien. Solo 2 veces, o sea, de estas 52 veces, solo Jesús se refiere a Jesús cuando se acerca. Y en los 2 es cuando se acerca en alguna forma a sus discípulos. La primera, en el monte de la transfiguración, porque en el monte de la transfiguración los discípulos que acompañaron a Jesús estaban asustados. ¿Y qué pasó? Y Jesús se les acerca, como para decir, oye, sí estoy acá. Y esta es la segunda vez. La segunda vez que ocurre en la cual Jesús dice, se acercó. O sea, para nosotros este verbo es un verbo que, oye, sí, pero en el griego este es un verbo que expresa algo muy en particular. No es una palabra religiosa necesariamente, pero sí algo muy en particular. Por ejemplo, cuando Jesús fallece y estaba en la cruz y se acercan, ¿quiénes se acercan para recoger el cuerpo? José de Arimatea y Nicodemo. Eso está en los evangelios. Traten de leer también sus Biblias, ¿sí? Está así. Entonces, uno de ellos viene a Pilato. O sea, se acerca a Pilato. Algo muy en particular, muy peculiar. Se acerca, porque no importa, ¿sí? Y se acerca para pedir el cuerpo de Jesús. No es una palabra que simplemente quizás se utilice por doquier,
sino es una palabra que expresa algo de importancia. Puede ser espiritual, puede ser política, en fin, es diferentes cosas. Pero eso es lo que hace que Jesús se acerca, porque ese es un momento importante, un momento muy peculiar, un momento especial. Y se acerca a ellos y les habla diciendo: oye, mira, toda potestad, toda autoridad. El hermano Renato hizo un muy buen trabajo hablando de autoridad. Sí, esta es la palabra, ¿sí? El día miércoles, gracias hermano Renato. Me alegro que la internet no haya funcionado muy bien para mí, porque fue una bendición para todos, creo yo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. En realidad este universo me pertenece a mí. Este universo, si hay alguien en el cual uno tiene autoridad, ese soy yo. Porque el Padre me lo da. Es algo que se le da a alguien en este caso. ¿Sí? Y en este caso se le dio a Jesús. Él está diciendo: yo tengo absolutamente toda autoridad. Y con esa autoridad, dentro de lo cual existe la capacidad, con esa autoridad, sí, le dice: por tanto. Y viene este verbo pequeñito que dice: ¿qué cosa? It. Entonces nosotros rápidamente vemos esto y decimos: no, venga, hay que ir, hay que hacer esto y hagamos esto y esto. Pero creo que necesitamos estudiar un poquito más con mayor profundidad. Hay verbos, ¿sí? No solo en las escrituras, sino en realidad en la gramática, que son considerados como verboides. ¿Qué cosa es un verboide? Es un verbo, ¿sí? Es un verbo en sí, es la raíz de un verbo, pero que trabaja o puede trabajar como o un adverbio o un adjetivo. Vamos a hablar de los esos. O sea, no es un verbo que llegue a ser el fundamento de una oración. El único verbo que trabaja como tal en todo el versículo número 19, el único verbo que trabaja como tal en todo el versículo 19 es hacer discípulos. Y ese verbo es imperativo. Ese verbo es háganlo sí o sí, y se le está hablando a la iglesia. Los otros que vemos como verbo, porque para nosotros en español ir es un verbo, ¿sí? Para nosotros en español ir es un verbo. Para nosotros también en español el bautizar es un verbo, ¿sí? Es un verbo. Pero repito, acá están más trabajando como verboides. ¿Y qué significa eso? Miren rapidito, ¿sí? Pues escuchen ustedes. Primero, ¿qué cosa es un gerundio? ¿Sí? Porque eso es lo que es. Esto es un gerundio, son gerundios, son verboides, accidentes verbales. ¿Qué cosa es? Dice, escuche esto, ¿sí? Presta atención, es, dice, la forma adverbial del verbo. La trabaja como un adverbio. ¿Sí? Esto es, hace las veces de un adverbio. Esto significa que modifica al verbo. La modifica, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo de lo que modifica a algo. Un adjetivo modifica al sustantivo. Vamos a poner un sustantivo. Cualquiera, hombre. Muy bien, hombre, ese es el sustantivo. Repito, el adjetivo modifica al sustantivo. ¿Qué sería algo que modifique? Pequeño. Hombre, pequeño. El adjetivo está modificando, el adjetivo está ayudándonos a entender mejor respecto al sustantivo. Entonces, eso es lo que también hacen los adverbios, los gerundios con los verbos. ¿Sí? ¿Qué cosa es un adverbio? Por acá lo tengo apuntado.
Sí, por allá lo tengo como no anotado, si no, este es un libro que compré porque simplemente quería comprar algo, sí, y compré y la verdad que ayuda muchísimo. Dice, el adverbio es una categoría invariable que modifica a un verbo. O sea, el gerundio acá, que se convierte en un adverbio, modifica al verbo. Dice algo respecto al verbo. ¿Cuál es el verbo en el versículo número 19? Hacer discípulos. Eso sí, se nos ha llamado a nosotros a hacer discípulos. Como iglesia se nos ha llamado a hacer discípulos. Predicar de Cristo para que otros acepten a Jesús y sean seguidores de Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Repito una vez más, hermanos, ustedes entiendan que usted y yo somos evangelio. Usted y yo somos. Y cuando dice id, lo que se está expresando es conforme ustedes vayan, conforme ustedes vivan, conforme ustedes se desarrollen, conforme ustedes se desempeñen, ustedes hagan discípulos. Más que una estrategia, más que un programa, más que en todo caso una actividad, entienda, evangelismo es un estilo de vida. Es lo que somos. En su casa, haga evangelio, sea evangelista. Lamentablemente muchas veces nosotros en nuestras casas es donde menos evangelismo hacemos porque la gente nos conoce y nuestra palabra no pesa. Por eso es que preferimos hacer evangelio fuera, donde no nos conozcan. ¿Es así o no? Pero si usted y yo entendemos que somos evangelio, que somos evangelismo, en nuestras casas quizás es el primer lugar donde debemos nosotros practicar evangelismo, con nuestro testimonio. Pero como nuestros hijos nos conocen, como nuestras esposas nos conocen, muchas veces nosotros no impactamos. Muchas veces nosotros no llegamos a impactar. Y por eso nuestras palabras, porque les hablamos, pero nuestras palabras como que chocasen contra una pared. Eso es lo que pasó. Pero si nosotros entendiésemos, sí, yo soy iglesia, yo soy de Cristo, yo soy evangelismo, y usted esté en su hogar, en el trabajo, que usted entienda que, hermano, en realidad usted no va al trabajo para que se logre lo que usted quiera. Usted no va a los estudios para lograr lo que usted quiera. Usted va a todo ello a hacer evangelismo y en ello Dios nos bendice con lograr algunas cosas que anhelamos. Pero nos estamos equivocando nosotros. Porque la meta cuando vamos al trabajo, ¿cuál es? Ganar. La meta cuando estudiamos, ¿cuál es? Aprender. Y no nos estamos dando cuenta que en todo ello, como hijos del reino y miembros de las iglesias, es glorificar a Dios y ser evangelista. Es lo que es. Pero no nos gusta eso, porque involucra que nosotros seamos transformados. Es más fácil simplemente hablar respecto a Cristo, a que la gente vea a Cristo en nosotros. Es lo que es. Y repito, comenzando por nuestros hogares, no se nos escucha. No se nos escucha. Y claro, le echamos la culpa a los hijos. Señor, me ha dado
Y el problema está en que no, nosotros no estamos siendo lo que Cristo quiere que seamos. Y por eso nuestra palabra ya no se escucha. Porque a veces hablamos a nuestros hijos. No se escucha. ¿Por qué razón? Porque no estamos siendo lo que Dios quiere que sea. No estamos siendo la semilla de este reino. No estamos siendo. Yo pienso que nosotros, hermanos, en realidad, tratamos el cristianismo. Hacemos un cristianismo más que se acomode a nosotros, que nos haga sentir bien a nosotros, que sea simplemente el cristianismo como resultado de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Nuestras palabras, ¿cuántas veces acaso no ofrecemos nosotros hacer algo? No cumplimos. ¿Cuántas veces acaso no decimos, sí, puede cambiar, seguimos jugando? ¿Cuántas veces acaso nosotros no hemos actuado de forma irresponsable con ciertas cosas respecto a una de las cosas de la iglesia? ¿Cuántas veces? Pero nos hace sentir bien, quizás decimos, oye hermano, ¿qué tal si predicamos? ¿Qué tal si hacemos eso? Cuando Jesús nos dice, oye, le dice a los discípulos, oye, conforme ustedes saben, conforme ustedes se van, conforme ustedes vivan, hagan así. Pero primero, déjenme trabajar aquí en sus corazones. Que el evangelismo sea el resultado de lo que Él haga en nosotros. Me pasó eso aquí. Usted sabe que a mí me gusta el deporte, me encanta el deporte, el fútbol. De todo. Mi esposa se queja, nunca dejo de deporte. Termina el fútbol, comienza el básquet. Termina el básquet, comienza el tenis. Termina el tenis, comienza. Y siempre. Esas son las bendiciones que tiene la vida, ¿no? Y fui al estadio de Perú. Hasta que me cansé. Me senté, ciertamente vi tanta gente alrededor, me dio pena. Porque posiblemente, si ninguno de ellos, o quizás muy pocos, en ese momento estaría pensando los que pasan. Me senté y me puse a orar. Señor, quiero, perdón. Ayúdanos a hacer evangelismo nosotros mañana. ¿Cuánta gente es necesitada? Pero muchas veces nosotros no estamos interesados en la gente, sino más estamos interesados en la gente. Y de pronto, adivinen qué pasó. La verdad está que se juntó que todos se cayeron para escuchar el camión. Y lo porque somos así, yo hice esto, hermanos, el evangelismo es resultado de lo que nosotros, conforme vayamos en un taxi, hagan la conversación al taxista, si se puede pagar, compártanlo. Nosotros más estamos interesados en que nos corregimos. En eso estamos más interesados. En que la cosa de cuando entiendas que, comenzando, hermanos, con su hogar. Recuerda que Jesús le dijo a la iglesia, ¿no? Me seréis testigos ¿dónde? Jerusalén, su casa. Judea, vecindario, Samaria, ¿sí? Los tíos, y hasta lo último de la tierra. Pero comencemos así, comencemos. No, nosotros no queremos comenzar en el hogar, además, porque no nos va a ir bien en el hogar. Y rapidito sacamos versículos como, no, es que nadie es profeta y se promete.
testimonio que Dios quiere que seamos. Y por eso, una vez más, nosotros preferimos no predicar a los nuestros, pero sí predicar a extraños. ¿Por qué? No nos conocen. Cuando entiendo a ustedes, dije, hagamos el por, está bien, dejemos las trampas. Seamos servidores de Jesús. Entendamos que si nos vamos a convertirnos en algo, seamos aún en eso, ¿sí? Testimonio de Cristo. No tenemos que hacer lo que el resto hace. Hagamos lo que Cristo quiere que hagamos. Yo honestamente hasta deporte hago, ¿sí? Con compañeros de promoción, porque generalmente cosas, pues hay entrenamientos, puede tomarse, ¿no? Con pagar. Pero el resultado que hasta me han preguntado, ¿cómo es esto que dice la Biblia? Hasta ellos me han preguntado, ¿cómo es esto que dice el Señor? Como algunos les sorprendió hace poco que me dijo, ¿dónde está ese versículo en la Biblia? No hay justo ni ninguno. No seamos lo que Jesús quiere que seamos. Y somos va a utilizar. Así como utilizó a Pedro y Juan, que simplemente ellos se iban, claro que nos va a utilizar con aquellas personas a nuestro alrededor. Si estuviésemos nosotros dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios. Conforme sean discípulos, conforme la gente se haga discípulos, que también puedan obedecer al Señor en el bautismo, porque el Espíritu va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu va a estar con iglesias hasta el fin del mundo. Piense usted, mira alrededor. ¿Cuántas personas están usted tocando? ¿Cuántas personas quizás están viviendo a la iglesia por causa suya? ¿Cuántas personas están, cierto, llegando a nuestras familias, los nuestros están viviendo, cierto, y hay ese interés, hay ese deseo? Y el Señor nos va a ir utilizando de dentro hacia afuera. Más. El Señor, repito, en el mismo capítulo 28, en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que digan, no, que yo no sé, no me da vergüenza, no se preocupe por ello, nadie está diciendo a usted, sí, que necesariamente usted hable nada más, lo que le está diciendo es, dejen que el Señor trabaje. Y a veces, ni siquiera usted va a tener que comenzar las conversaciones. Quizás otros pueden comenzar. Muchas veces hasta nosotros vamos con estrategias de, mira, esta es la forma como debes hablar a las personas, esta es la forma como debes decir, pero, hermanos, es un resultado de Cristo llenando nuestro ser, gobernando nuestro ser, y utilizándonos para su reino. Hagamos para la gloria y la honra de Dios. Porque si simplemente se convierte el evangelismo en una estrategia, ¿quién va a recibir la gloria? Vamos a ser nosotros. Pero si simplemente somos el resultado, Él recibe la gloria y Él lo hizo. Y claro, de acuerdo. Dios es poderoso. Aprendamos a eso. Aprendamos, hermanos, nosotros a entender hoy cierto. Evangelismo somos nosotros. No es un programa, no es una estrategia, es el resultado de Cristo gobernando nuestras vidas.
comenzando con nuestros hogares y guiándonos hacia otros lugares. Llenémonos de eso. Nos ponemos todos. Padre, gracias Señor de Nazaret. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir, Señor, a dejarte vivir aquí en nosotros. Y que tú, Señor, seas que more nuestras vidas, que cambie nuestros seres, que cambie, Señor, nuestras debilidades, que cambie nuestros malos hábitos, que en cambio, Señor, nuestra irresponsabilidad, nuestra pereza, tantas cosas en nosotros, Señor, que necesitamos que tú las cambies, con el propósito de ser, Señor, lo que tú quieres de nosotros pudiésemos. Ayúdanos, ahora, sé bien, confiar en el Santo Espíritu siempre va a estar guiando tu iglesia para hacer y decir lo que tú quieres, Señor. En Jesús te pedimos estos favores. Amén. Entonamos el himno 305. Solo la referencia. Himno 305. Pienso que muchas veces, en lo que se refiere al evangelismo, nosotros pedimos que decimos oren por el alma de tal, oren porque se convierta y todo eso. Creo que muchas veces lo que más nosotros debemos hacer es orar por Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea para hacer una bendición a esta persona. Muchas veces no lo son. Muchas veces nuestras palabras no están acompañadas por un buen testimonio. Y eso debe levantarnos. Aprendamos a ser las personas que Dios quiere que seamos, te aseguro. Observa. Si Dios hizo de un burro a alguien, el único que puede hacer qué cosa, ¿no? El burro no es pensar en testimonio. Nosotros seamos resultado de lo que Jesús puede ser en nosotros. En reverencia, hermano, nos dirigimos al Señor en oración. Me gustaría rápidamente que después de la oración yo me esté haciendo para hablar brevemente de la tarde, ¿sí? A decir en reverencia, hermano, yo le pido que nos hemos. Amoroso Señor y Salvador, perdónanos, Señor, porque siempre solemos intentar hacer las cosas a nuestra manera
Y gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar dirección, perdón, Señor, y también, Señor, intención de seguir trabajando en nuestras vidas, Padre, a pesar de nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que nos guíe siempre, Señor, a poder rendirnos a ti, que de hecho como iglesia y también como cada hermano personalmente podamos buscar tu voluntad, seguirla, y a partir de ello, Señor, ser luz para este mundo que sin lugar a dudas necesita más y más de ti, Señor, y que de hecho tú estás dispuesto, Señor, a mostrarte y a, de hecho, llegar también a sus vidas, Señor, y ojalá nosotros como iglesia y como hijos tuyos también, Señor, podamos siempre reflejar esa tu luz, Señor, para con nuestros entornos, iniciando, como se ha mencionado, Señor, con nuestra propia casa y hasta donde tú desees, Padre, siempre. Padre, que podamos ser también buenos embajadores tuyos, Señor, en cuanto a nuestro testimonio y que ello nuevamente siempre redunde en la gloria y honra a tu nombre, Padre, y así. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Nuevamente te agradecemos todo lo que haces en nuestras vidas y en esta iglesia. Amén. Amén, amén. Gracias. Un chiquito nada más. Por favor, vamos a tener el primer momento, ¿no? Déjenme informar y